Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de la unidad 3. En la primera clase abordamos las definiciones de sexo, género, perspectiva de género, discriminación por razones de sexo y género y la importancia de la igualdad y equidad de género. Hablar de perspectiva de género desde el periodismo, las comunicaciones y el diseño significa que ocupemos lentes de género para contribuir a retratar de una forma más completa la realidad de todas las personas. Esto indica que debemos emplear un lenguaje inclusivo. Para ello, es importante que conozcamos algunos términos que nos permiten abordar diferentes temas con una perspectiva de género y un enfoque de interseccionalidad para que todas las personas se consideren incluidas en nuestros textos y campañas sociales. Lo primero que haremos es recordar las diferencias entre sexo y género. Sexo se refiere a la parte biológica, es decir, a los genitales con los que nacemos, y género a una construcción social que establece normas de comportamiento a partir de esos genitales. Es decir, establece cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestro rol en la sociedad de acuerdo con nuestra genitalidad. También veíamos que hay personas intersexuales, que su anatomía reproductiva o sexual, es decir, sus genitales u órganos internos, no encajan en estas categorías tradicionales de lo que se considera hombre o mujer y que equivale a los géneros masculino o femenino. Estos son los primeros conceptos básicos que debemos comprender. A continuación, les compartiré un glosario de términos que he recopilado a partir de la revisión de manuales y glosarios de términos que han sido redactados por distintas oficinas de las Naciones Unidas, personas especialistas en estas temáticas, centros de pensamiento y de capacitación en temas de derechos humanos y perspectiva de género. Comprender estos términos es importante a la hora de escribir textos periodísticos y realizar campañas sociales, porque si los empleamos mal, no solo vamos a comunicar mal, además vamos a desinformar y probablemente a discriminar, violentar y reforzar roles y estereotipos basados en género. De acuerdo con la CIDH, vamos a entender por sexo asignado al nacer el sexo que se asigna de acuerdo con los genitales, es decir, viene determinado por la naturaleza. Cuando utilizamos este término, trascendemos al concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. Y no todas las personas, como ya vimos, encajan en el binario mujer-hombre. Chamorro en 2016 definía como sexo biológico la referencia a órganos, hormonas y cromosomas de una persona. Si son femeninos, equivale a que tiene vagina, ovarios y sus cromosomas son XX. Si son masculinos, significa que tiene pene, testículos y cromosomas XY. Si es intersex, es porque tiene una combinación de ambos, femeninos y masculinos. Mujeres en Red, un periódico feminista, conceptualiza el término género como la construcción social y cultural que define características emocionales, afectivas, intelectuales y comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. De acuerdo con el centro Dolores Piera, los estereotipos de género son ideas preconcebidas, es decir, prejuicios que se han ido construyendo y transmitiendo en las sociedades con el paso del tiempo. Son construcciones culturales y sociales que clasifican los atributos psíquicos y físicos de las personas, dividiéndolos en hombres y mujeres y limitando sus respectivas posibilidades de desarrollo de ciertas capacidades personales, culturales, sociales, económicas, políticas, deportivas, emocionales, entre otras. El rol de género es el comportamiento esperado de una persona basada en su sexo. Este se asocia a la identidad de género bajo el supuesto de que la identidad corresponde a los genitales con los que una persona nació. Los roles de género obedecen a normas sociales y se reflejan en los derechos, deberes, tareas y responsabilidades que se asignan socialmente a una persona, de acuerdo con Arrieta en el 2019. La identidad de género es cómo una persona se siente acerca de su propio género y cómo se ve a sí misma. Las personas pueden identificarse como masculinas, femeninas o como algo más. La identidad de género puede ser o no ser igual al sexo con el que una persona nació.
Es importante tener en cuenta que la identidad de género y la orientación sexual no son lo mismo. No las confundan ni las usen como sinónimos. Esto es algo que nos recuerda Planned Parenthood y también la Secretaría de Gobernación de México. La orientación sexual se refiere al sexo hacia el que una persona se siente atraída en los planos emotivo, romántico, sexual y afectivo. Si a una persona le atrae romántica y físicamente una persona del sexo opuesto, entonces es heterosexual. Si se siente atraída por una persona del mismo sexo, entonces es homosexual. Pero la orientación sexual no es absoluta. También existe la bisexualidad, que es cuando a una persona le atraen otras personas de ambos sexos. La orientación sexual es diversa y no se refiere solo a ser lesbiana, a ser gay, bisexual, en cuestionamiento, asexual u heterosexual. Así que no empleen los términos opción sexual o preferencia sexual. No ocupen estos términos como un sinónimo de orientación sexual porque no lo son. Las personas no optan ni tienen preferencias sexuales. La orientación sexual es la atracción física, romántica y o emocional de una persona hacia otra persona. Como ya explicamos, la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas distintas. Una persona transgénero puede ser heterosexual, lesbiana, gay o bisexual. Por ejemplo, en el caso de una persona que lleva una transición de hombre a mujer y que es atraída a otras mujeres, se le considera una lesbiana o mujer gay. Esto de acuerdo con la guía GLAAD. La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género, mientras que para otras no. Usualmente, una persona transgénero busca que su expresión de género esté de acuerdo con su identidad de género interna y no con su sexo asignado al nacer. Una persona se puede denominar cisgénero cuando su identidad de género concuerda con el sexo biológico asignado al nacer. En general, estas personas representan aquello que se considera la norma en muchas sociedades en cuanto a la identidad de género. Por ejemplo, yo me considero una persona cisgénero porque mi identidad de género es femenina. Así es como yo me veo y me siento como una mujer y además mis genitales son acorde a lo femenino o de una mujer y además me gustan los hombres, soy heterosexual. Entonces, les pongo este ejemplo para tener un poquito más de claridad sobre estos conceptos. También tenemos la cisnormatividad. Es la expectativa de que todas las personas son cisgénero, que aquellas personas que se les asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. Binario es la clasificación del sexo y el género en dos, masculino y femenino. Estos términos, como ustedes ven, son de ACNUD y de la CIDH. También tenemos el término LGBTIQ+. Este término está formado por las siglas de las palabras lesbian, gay, bisexual, transgénero, transexuales, travesti, intersexual y queer. El símbolo más es para incluir a todas las personas que no están representadas en las siglas anteriores. En diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a las que exhiben identidades de género no binarias, como los Igra, Meti, Lala, Esquezana, Motsoale, Mitli, Cuchu, Cawen, Travesti, Muxe, Fafafine, Facaleiti, Hamhemskgara y Tu Spirit. Ustedes pueden buscar en la página web de la CIDH
donde aparecen estos conceptos básicos, que es la captura de pantalla que aparece en esta presentación. Cuando ustedes dan clic en cada una de estas cajitas, el sitio web les abre un ejemplo y una definición de estos conceptos. El término transgénero describe a una persona cuya identidad o expresión de género no está de acuerdo con el sexo asignado al nacer. El término incluye, pero no es limitado, a personas transexuales, travestis y otras personas que varían de su sexo asignado al nacer. En todo caso, se debe utilizar el término que la persona utiliza para describirse a sí mismo o a sí misma. Cabe destacar que una persona puede considerarse transgénero si no ha alterado su cuerpo con hormonas o con cirugías, porque es transexual cuando sí ha hecho una operación, por ejemplo, para cambiar de sexo, para quitarse los senos o para ponerse senos. También tenemos el término transición. ¿Este a qué se refiere? Al periodo durante el cual una persona transgénero empieza a vivir con el género con el que se identifica. La transición puede incluir el cambio de nombre, tomar hormonas, someterse a la cirugía en el pecho, los genitales o cirugía plástica. También a cambiar los documentos legales, licencia de conducir, certificado de nacimiento para reflejar su género de acuerdo con su sentir. Bueno, recordemos que en El Salvador no está aprobada la ley de identidad de género y esto limita a mujeres y hombres trans a que pueda aparecer en sus documentos la identidad con la que se sienten identificados o identificadas. Y es importante también y preferible usar transición y no cambio de sexo o el término operado, operada. Les voy a dar un ejemplo. Sería correcto y apropiado decir que en 2009 Chas Bono comenzó a hablar públicamente sobre su transición de mujer a hombre. Este es un ejemplo que la guía GLAAD nos pone precisamente para que periodistas ocupemos apropiadamente los términos. También es importante saber el término de la palabra trans. La palabra trans se usa para referirse a las personas transgénero y transexuales, como les explicaba hace un momento. Y pues, ¿quién es una persona transgénero? La identidad de género de una persona, como veíamos, no corresponde con su sexo biológico asignado. También puede hablarse de una persona trans. Este término cubre un amplio espectro de identidades de género y formas de expresarlo que desafían la norma social binaria hombre-mujer, femenino-masculino. Y las personas transexuales son personas transgénero que someten su cuerpo a procedimientos hormonales y quirúrgicos para hacerlo coincidir con su identidad de género. Pues bien, solo les he compartido algunos términos que considero de los más importantes para hacer mejores coberturas y campañas sociales, para que ustedes puedan ampliar su vocabulario y comprender mejor los términos que deben utilizar para referirse a las personas de sexo, orientación sexual e identidad de género diversas. Les invito a que naveguen en páginas web especializadas sobre estos temas, como las de Naciones Unidas, ONGs defensoras de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales especializadas, es decir, LGBTIQ+. Ya vimos que a las personas, esto lo vimos en la primera clase, que a las personas nos discriminan y que las personas discriminamos por sexo, orientación sexual, identidad de género, por el aspecto de las personas, su raza, la etnia, lugar de residencia, estatus y experiencia laboral, experiencia militar, ingresos y prosperidad económica, religión y espiritualidad, estatus migratorio, estado civil y militar, hábitos personales, antecedentes educativos y por el idioma. Para hablar del lenguaje inclusivo es importante primero hablar del sexismo. El sexismo son las prácticas y actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se espera de las mujeres y los hombres en su actuación cotidiana. Hablamos de sexismo
cuando discriminamos e infravaloramos a las personas del sexo opuesto o hacemos una distinción de las personas de acuerdo con su sexo. Debemos evitar el lenguaje sexista. La alternativa para ello es ocupar un lenguaje inclusivo. Ya sabemos que las personas nos comunicamos todo el tiempo, dependemos del lenguaje, ya sea escrito, oral, visual, de señas, el braille, para expresar lo que pensamos y sentimos. El lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista permite educar y reeducarnos. ¿Y cómo se hace? Permite reeducar y educar a la sociedad desde las instituciones del Estado, desde los medios de comunicación, desde los centros de formación, ya sea escuelas, universidades, sobre la forma correcta para referirnos a las personas, es decir, saber cuáles son las palabras adecuadas. En 1997, Lomas aseguraba que la lengua puede ser de todos y de todas. No es un sistema rígido, cerrado a cualquier mutación, sino al contrario, el cambio está previsto en sus mismas estructuras, en un sistema dinámico, un medio flexible, en continua transformación, potencialmente abierto a escribir en él infinitos significados y por ello también la expresión de la experiencia humana femenina. El lenguaje inclusivo busca visibilizar lo que invisibilizamos, va más allá del sexo binario. Habla de las personas de acuerdo con su ciclo de vida, orientación e identidad sexual, si tienen o no discapacidad y si pertenecen, por ejemplo, a los pueblos originarios. Invisibilizar a las personas es excluirlas de cómo les afecta la realidad y las distintas políticas públicas. Y cuando no utilizamos el lenguaje correcto, reproducimos y reforzamos estereotipos y roles de género relacionados con la población. El uso del lenguaje que representa a las mujeres y a los hombres y que nombra sus experiencias no oculta, no subordina, no infravalora, no excluye y no quita la palabra a nadie. Aquí les traigo unos ejemplos de usos incorrectos y usos correctos que hacemos del lenguaje. Hacemos un uso incorrecto cuando decimos el hombre. El uso correcto es la humanidad. Cuando decimos maestros, padres y alumnos, ocupemos mejor la comunidad educativa. En lugar de los médicos, digamos el personal médico. En lugar de los adolescentes, la adolescencia. Los electores por el electorado. Los ancianos son las personas mayores o personas adultas mayores. No digamos trata de blancas, porque cuando ocupamos el término trata de blancas, es como si la trata de personas solo se diera en mujeres blancas y sabemos que no es así. Lo correcto es decir trata de personas. No digamos personas deportadas. Lo correcto es personas retornadas. Decir que la arroba es lenguaje inclusivo es falso. La arroba no se lee en el sistema braille. Entonces tampoco ocupemos la arroba para tratar de decir que estamos utilizando un lenguaje inclusivo. También no es correcto decir homosexual. ¿Por qué? Porque hay hombre gay y hay mujeres que son lesbianas. Si decimos homosexual, ¿a quiénes nos referimos? ¿A los gays o a las lesbianas? Tampoco es necesario que digamos pareja homosexual, es una pareja. Y como ya veíamos antes, no podemos decir preferencia sexual ni ocuparlo como sinónimo de orientación sexual, porque la orientación sexual no es una preferencia. Yo puedo preferir entre utilizar mi bolígrafo negro y utilizar el lápiz, pero no prefiero acostarme con un hombre o con una mujer o enamorarme de un hombre o de una mujer. Tampoco digamos travesti o travestido. El término es transgénero. No digamos estilo de vida gay. No hay un estilo de vida gay. Hay personas gay y personas lesbianas. Tampoco digamos homosexual declarado. Es una persona abiertamente gay u abiertamente lesbiana. Tampoco digamos agenda gay. No existe una agenda gay. Hay un movimiento de lesbianas y gays. No digamos tercer sexo. ¿Es lesbiana o gay? Además, cuando decimos tercer sexo puede crear una confusión. Ya vimos que hay personas intersexuales. No digamos un transgénero.
es una persona transgénero. Tampoco digamos escondiendo su sexo. La gente no esconde su sexo, no simulan ser otras personas. Lo son. Bueno, esto también es importante. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED de México, elaboró en el 2009 el documento 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. El CONAPRED en este documento nos explica que cuando empleamos los sustantivos en español para referirnos a todas las personas, las estamos invisibilizando porque el género gramatical masculino universal no es inclusivo. Al utilizar el género masculino como universal, reforzamos la asociación del todo con los hombres. Y para evitar incurrir en un uso sexista o discriminatorio del lenguaje, la CONAPRED sugiere utilizar sustantivos colectivos no sexuados. Las palabras persona o personal permiten representar a hombres y mujeres. Para el uso genérico universal, ¿qué nos sugiere? Y vemos en esta tablita las expresiones sexistas y las alternativas no sexistas. Una expresión sexista: el hombre ha creado sistemas. ¿Cómo lo podemos decir? La humanidad ha creado sistemas. No hablemos de los derechos del hombre, sino de los derechos humanos. Esto ya lo veíamos en la unidad 2, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No digamos niños de la calle, la gente en situación de calle. No digamos los trabajadores, el personal. No digamos las enfermeras. Cuando decimos las enfermeras, invisibilizamos además a hombres que son enfermeros. Entonces digamos el personal de enfermería. También es común que hagamos referencia a los cargos y profesiones con un genérico masculino. Para no hacerlo, la CONAPRED sugiere utilizar estos abstractos. En lugar de decir o escribir, enviar los documentos a los coordinadores, enviar los documentos a las coordinaciones. En lugar de decir, es responsabilidad de cada jefe de departamento, digamos, es responsabilidad de la jefatura de departamento. En lugar de emplear, se van a reunir todos los directores, se van a reunir los y las titulares de las direcciones. Otra cosa que es importante, si desconocemos el sexo de la persona a quienes haremos referencia, evitemos el uso de pronombres masculinos y utilicemos las palabras quién o quiénes. En lugar de será el juez el que lo determine, empleemos quien juzgue determinará. En lugar del supervisor emitirá su opinión, quien supervise emitirá su opinión. En lugar de tras la planeación, los administradores iniciarán el proceso, tras la planeación, quienes administren iniciarán el proceso. Los artículos también se pueden utilizar para visibilizar a hombres y mujeres sin repetir el sustantivo. La CONAPRED recomienda alternar y cuidar la concordancia entre el último artículo con el sustantivo. Podemos hacer otro uso no sexista del lenguaje al sustituir el genérico masculino por los pronombres nos, nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Por ejemplo, en lugar de decir es bueno para el bienestar del hombre, digamos, es bueno para el bienestar de la humanidad, es bueno para nuestro bienestar. También, en lugar de decir los trabajadores deben permanecer en su sitio de trabajo, los y las trabajadoras deben permanecer en su sitio de trabajo. Los usuarios morosos, las y los usuarios morosos deben. Y en algunos talleres que he impartido, ya me han preguntado, Metsi, en el medio en el que yo trabajo, no nos permiten utilizar los y las. O en el lugar donde yo trabajo, no le gusta que utilicemos los y las. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Podemos decir, las personas trabajadoras deben permanecer en su sitio de trabajo. Las personas usuarias morosas deben acudir al banco X. Siempre dentro del lenguaje podemos encontrar alternativas no sexistas cuando tenemos la resistencia de editores, editoras o de las jefaturas a emplear los y las. Dentro del lenguaje existe una riqueza de palabras.
Y también cuando me preguntan esto, bueno, yo hago correcciones de estilo y lo que suelo preguntar siempre a las personas que me contratan es qué tipo de lenguaje inclusivo quieren en sus textos, porque dependiendo de quién es el target o las personas usuarias de estos textos, así podemos emplear un lenguaje inclusivo con el que algunas personas no se sientan incómodas. Y a veces ya me han dicho, mire Metsi, las personas que van a leer estas guías, estos módulos o estos manuales, no es bueno que encuentren en el texto los y las. Así que busquemos las alternativas inclusivas en las que no se necesite hacer uso de estos artículos. Así que bien, lo que tenemos que hacer es siempre tener claro qué nos están pidiendo y cómo podemos emplear alternativas no sexistas. También podemos hacer lo siguiente, para evitar las generalizaciones en masculino, perdón, podemos utilizar la tercera persona del singular. En lugar de decir o escribir a los visitantes, les recomendamos utilizar su tarjeta correctamente, podemos escribir o decirles, recomendamos que utilice su tarjeta correctamente. O bien recurrir a formas impersonales, empleando el verbo en voz pasiva refleja, es decir, con el verbo conjugado en tercera persona precedido de la palabra se. Y vemos el ejemplo, se recomienda un uso correcto de la tarjeta. Aquí ya tenemos una forma impersonal. Se recomienda a quién, a él, a ella, a ellos, a ustedes. Lo otro, cuando desconocemos si el mensaje va a ser recibido por un hombre o por una mujer, es mejor usar las diagonales y paréntesis en los vocativos. Y como vemos en el ejemplo, una expresión sexista es estimado, dos puntos, interesado, dos puntos. Podemos utilizar estimada, pleca o dos puntos, interesado, entre paréntesis, a dos puntos. Otro error es mencionar los títulos académicos y las ocupaciones en masculino. Evitemos el uso del masculino cuando se refieran a las mujeres, porque eso es reforzar roles y estereotipos basados en género y reforzar también que hay profesiones que son exclusivas de los hombres y profesiones exclusivas de las mujeres. Una expresión sexista es decir, por ejemplo, la médico Teresa Peralta. La alternativa no sexista es la médica Teresa Peralta. Otra expresión sexista, Teresa Peralta, asesor del presidente. Lo correcto es Teresa Peralta, asesora del presidente. Como hablábamos que no debemos utilizar expresiones sexistas para las profesiones, aquí tengo otro ejemplo. Es importante que evitemos el uso exclusivo del género gramatical femenino para profesiones tradicionalmente asociadas con las mujeres. Una opción es anteponer la palabra personal al sustantivo. Y tenemos en estas expresiones sexistas las secretarias. Ya sabemos que hay secretarios también. Entonces, ¿cómo lo podemos decir sin ser sexistas o escribirlo? El personal secretarial. Veíamos anteriormente también con el tema, con la profesión de las enfermeras. Sabemos que hay enfermeros. Lo correcto es el personal de enfermería. Tampoco digamos las terapistas, porque hay también hombres que realizan terapias. Entonces, lo correcto es el personal de terapia. La CONAPRED también nos recuerda que en gramática no existen sustantivos invariables. La feminización de las palabras está determinada por los cambios en la realidad social y por el consenso de la comunidad de hablantes. Es por ello que debemos evitar el uso exclusivo del masculino para nombres que tienen su correspondiente género femenino. Además, debemos usar los artículos y concordancias correspondientes. Y tenemos estas otras expresiones sexistas en títulos académicos y ocupaciones. La arquitecto Ramírez. Lo correcto es la arquitecta Ramírez. La juez María Zarelia. No, la jueza María Zarelia. La jefe de sección Gabriela Rosales. Lo correcto es la jefa de sección Gabriela Rosales. Bueno, en la forma de cortesía también existe un sexismo oculto.
Usualmente empleamos los términos señorita o señora para referirnos a la mujer soltera o casada respectivamente. Y el término señora, además, suele utilizarse para denotar una relación de subordinación y propiedad en relación con el esposo, empleando, por ejemplo, señora de Campos o señora Campos, algo que no aplica para los hombres casados. Sin embargo, para el hombre se utiliza el término señor independientemente de su estado civil. La CONAPRED nos recuerda que en nuestro lenguaje los hombres disponen de personalidad y respeto en sí mismos, mientras que las mujeres lo adquieren por su relación con estos, es decir, si están casadas o por un parentesco. Para evitar estas desigualdades y asimetrías entre mujeres y hombres en las formas de cortesía, CONAPRED nos sugiere utilizar el término señora sin distinción de edad o estado civil, a manera de un vocablo de respeto para todas las mujeres, cuando el contexto de las formas de cortesía lo permita, tal y como se hace en otros países. Asimismo, al referirse a una mujer casada, no debe utilizarse el apellido de su cónyuge, es decir, de su esposo, ni usarse la preposición de. Solo podemos utilizarlo si ella así nos lo indica. Como ven en el ejemplo, les vuelvo a mencionar, tenemos expresiones sexistas, señora de Campos, señora Mónica Roa de Campos. ¿Cuáles son las alternativas no sexistas? Mónica Roa o señora Roa. De nuevo, a menos que la persona nos pida que le pongamos el de o que aparezca su apellido de casada, es cuando lo vamos a emplear. También, como les decía antes, no utilicemos la arroba para designar de manera indistinta a hombres y mujeres. Primero porque no es un signo lingüístico y en términos de lenguaje inclusivo, nuestro idioma, como ya lo veíamos, es rico en vocablos para recrear la igualdad y equidad entre las personas. Además, como expliqué antes, la arroba no se lee en braille, así que es excluyente. Entonces, tenemos aquí ejemplos de usos incorrectos de la arroba cuando la alternativa sexista es funcionarios y funcionarias, directores y directoras, las y los maestros. Es importante también que erradiquemos de nuestro vocabulario términos peyorativos como minorías étnicas, cuando la alternativa es las y los indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas o los pueblos originarios. El uso incorrecto, de nuevo, es minorías étnicas o los indígenas. También hacemos un uso incorrecto cuando decimos marimacha, desviados o desviadas. Son personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, son lesbianas o son hombres gays. Tampoco le llamemos vestidas o las vestidas, son personas travesti o personas trans, como ya vimos. Y si no sabemos si una persona es transgénero o transexual, pues lo indicado es el término persona trans. No digamos los enfermos de SIDA o los idosos, son personas que viven con VIH, personas que viven con SIDA. Además, no confundamos, no es lo mismo VIH y SIDA. Tampoco digamos los viejitos o los ancianos, son personas adultas mayores. Tampoco digamos los mojados o los ilegales, son personas migrantes. Existen otros términos peyorativos también que encontramos y que guardan relación con el lenguaje sexista. Por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos aventurera, que es un equivalente a prostituta, y en el caso de los hombres, el término aventurero se refiere a un hombre osado, valiente o arriesgado. Nos encontramos el término mujerzuela y es un equivalente a prostituta, mientras que hombrezuelo es un sinónimo de hombrecillo. También cuando hablamos de mujer pública se refiere a prostituta y cuando hablamos de hombre público nos referimos a un empresario o político. De una soltera se entiende que anda buscando o es quedado, la dejó el tren, mientras que un soltero es un hombre codiciado. Tengamos cuidado con la reproducción de estos términos. No digamos las sectas religiosas, son grupos religiosos. Tampoco digamos los discapacitados, personas con capacidades diferentes o los minusválidos. Son personas con discapacidad.
También es importante que demos un tratamiento informativo a grupos vulnerables, niñez y adolescencia, personas adultas mayores, privadas de libertad, a la diversidad sexual y personas con discapacidad de manera indicada. En la diapositiva anterior ya veíamos que les tenemos que decir personas con discapacidad. Y la terminología adecuada, dependiendo de la discapacidad, es la siguiente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. Son personas con discapacidad física, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad mental o psicosocial. Y pues bien, es importante que una vez conocemos los términos adecuados, los empleemos bien a la hora de escribir sobre los problemas que afectan a los grupos poblacionales en condición o situación de vulnerabilidad. Es importante no llamarles niñez vulnerable, juventud vulnerable, mujeres vulnerables, personas adultas mayores vulnerables. Son personas o grupos poblacionales que están viviendo una situación o condición de vulnerabilidad, por ejemplo, por tener una discapacidad, por vivir con VIH avanzado, por migrar en las fronteras terrestres, porque están en una relación de pareja o familiar en la que existe violencia. Muchas veces cometemos errores cuando entrevistamos a las personas al confundir adjetivos con sustantivos, al emplear de manera incorrecta los artículos y pronombres. Asimismo, es importante no revictimizar a las personas con los textos que escribimos sobre ellas y con las imágenes que utilizamos para ilustrar sus historias o estos temas. Es importante tener cuidado con el uso de las palabras que empleamos durante la cobertura de hechos de violencia. La forma en que preguntamos y nos referimos a las personas que han sobrevivido o no a la violencia es la primera pauta para entender si estamos victimizando o revictimizando a alguien. GLAD, en su guía para una cobertura objetiva de personas y temas transgénero, aconseja para una cobertura objetiva y respetuosa de personas o temas transgéneros no usar lenguaje problemático como transgéneros o un transgénero. Es preferido, como ya veíamos, personas transgénero, mujer transgénero u hombre transgénero. Transgénero se debe usar como adjetivo y nunca como sustantivo. No escriba, Tony es un transgénero o el desfile incluyó a muchos transgéneros. En lugar de eso, diga, Tony es un hombre transgénero o el desfile incluyó a muchas personas transgénero. Tampoco utilice caracterizaciones difamatorias, como ya veíamos antes, escondiendo su sexo o engañando sobre su sexo. La identidad de género es parte íntegra de la identidad de una persona. Así que no caractericemos a una persona transgénero como alguien que pretende decepcionar o engañar a las personas o fingir o simular ser alguien. No pongamos demasiado énfasis a las operaciones y genitales, aunque es común y eso sobre todo lo vemos en noticias de espectáculos. En el tema de la diversidad sexual resulta muy ofensivo, además poner énfasis a las operaciones como parte del proceso de transición. De hecho, no todas las personas quieren tener o pueden pagar por estas operaciones. El enfoque se debe dar más bien a la identidad de la persona y cómo se siente de sí misma. También se debe usar el nombre que ha escogido la persona transgénero. Veamos, esto también es muy común. Las personas transgénero en muchos países donde sí hay una ley de identidad de género, no tienen el dinero, la edad suficiente para cambiar sus nombres legalmente. Bueno, en el caso de El Salvador, además, tampoco están legalizadas las operaciones para un cambio de sexo. Entonces, debemos extender el mismo respeto que le damos a cualquier persona que usa un nombre diferente del que se le dio al nacer, como por ejemplo se hace en el caso de la farándula. Hay cantantes, hay actores y actrices que tienen un nombre diferente al
al que aparece en su partida de nacimiento o en sus documentos. Entonces, ¿por qué no vamos a respetar el derecho de las personas trans a su identidad y a llamarles y nombrarles como ellas quieren? Lo otro, no es aceptable poner comillas alrededor del nombre de una persona transgénero o alrededor del pronombre que refleja su identidad de género. Las comillas en periodismo las utilizamos cuando estamos haciendo uso de un nombre ficticio o cuando esta persona no quiere que aparezca su nombre real. No confundamos esto con la identidad de género y con cómo los hombres trans y las mujeres trans quieren que le llamemos. También, si la persona ha sido víctima de un crimen, por favor averigüemos cómo él o ella se identificaba. ¿Esto por qué? Porque muchas veces las autoridades nos comparten información incorrecta y es importante que quienes estamos reporteando y editando investiguemos más profundamente. Y también me podrían decir, bueno, pero es que en los expedientes de los casos aparece el nombre legal. Pues sí, aparece el nombre legal, pero tenemos que respetar el derecho de las personas de con qué nombre se sienten identificados o identificadas. Si no es posible preguntarle a una persona transgénero cuál pronombre prefiere, usemos el pronombre que corresponde con la apariencia y expresión de género de la persona. Por ejemplo, si una persona usa un vestido y su nombre es Susana, el uso de pronombres femeninos es el apropiado, pero también suele aparecer en los medios de comunicación una confusión porque escriben su nombre femenino o masculino, pero luego hay una confusión con el uso de pronombres y esto confunde a las personas que nos leen y recordemos que uno de nuestros papeles y de nuestras misiones es informar, pero también educar y reeducar. Si no tenemos claridad en lo que escribimos y estamos pasando de un nombre femenino a un pronombre masculino, generamos confusión, desinformación también. Sobre también el uso de los pronombres y artículos incorrectos, pues ya les decía que es importante que le preguntemos a la persona transgénero cuál pronombre prefiere que se use o cuál es su nombre. Si una persona se identifica con cierto género, ya sea porque está tomando hormonas o no, o porque se ha sometido o no a una cirugía, le debemos de llamar por el nombre apropiado y el que quiere que utilicemos durante esta transición. Les ponía hace un rato el ejemplo, el caso de Chas Bono. En el caso de él, si él está hablando sobre su vida antes de su transición, pues lo correcto es utilizar el pronombre masculino, pero si ya nos está hablando durante su transición, le podemos preguntar si quiere que utilicemos el pronombre femenino y el nombre con que se siente identificada. De otra manera correcta sería decir si es el momento en el que está hablando de su transición, es decir, el pasado antes de hacer su transición, decir el hijo de Sonny y Cher. Bueno, hay toda una discusión sobre ocupar todos, todas y todes. Todes busca incluir a las personas que no se sienten identificadas con todas y todos, ya que se refiere al binario hombre-mujer, masculino-femenino. Como vieron, esta clase no se centró en este tema y en esta discusión, no porque no sea importante y necesario, sino que la idea de esta clase más bien era que encontremos dentro del lenguaje las palabras que nos permitan tener un abordaje inclusivo de la realidad. Sin embargo, es opcional si queremos ocupar todos, todas y todes. Mientras preparaba y actualizaba esta clase, Mónica Campos, colega y facilitadora también en este curso, me compartió la noticia que se visualiza en esta diapositiva. Ya sabemos que hay toda una discusión sobre el lenguaje inclusivo y que la RAE se niega a hacer algunas modificaciones porque dice que ya dentro del lenguaje existen palabras y porque utilizan los genéricos
masculinos. Sin embargo, también sabemos que la RAE va haciendo actualizaciones y cambios de acuerdo al uso de las palabras que hacemos las personas. Entonces, en esta noticia que Mónica me compartía, que apareció publicada en el periódico La Nación de Argentina, se nos explica que la RAE podría incorporar el pronombre él para quienes no se sientan identificados con los géneros masculino o femenino. Y pues, como les decía, ya sabemos que la RAE tiene una resistencia con respecto al lenguaje inclusivo. Así que mi consejo, mientras no se actualiza y mientras existe una resistencia desde las redacciones y las ediciones en los medios, es que busquemos y encontremos dentro de las palabras que ya existen la forma de emplear un lenguaje inclusivo. Con esta clase, la idea es compartirles, como les decía al inicio, conceptos y términos inclusivos, así como orientaciones para una cobertura respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Sé que es un tema bien complejo. Yo he asistido a varios talleres de formación, sobre todo para entender mejor los términos de orientación sexual, identidad sexual, transgénero, transexual, la identidad de género y pues de repente en cada cobertura noticiosa, en grupos de WhatsApp que tenemos con colegas periodistas, precisamente discutimos cuál es la mejor forma de darle cobertura a un tema y cómo referirnos a esta persona cuando la policía, la fiscalía o medicina legal nos dan el nombre legal de una persona, pero este no corresponde a la identidad de género de esta persona. Entonces, la conclusión y el consejo es siempre utilizar el nombre con el que la persona quiere que la llamemos. Y si no lo sabemos porque estamos cubriendo un crimen por odio, por ejemplo, pues preguntémosle a quienes les conocían y busquemos en las fuentes idóneas esta información y quiénes son las mejores fuentes cuando tenemos dudas sobre estas coberturas que tienen que ver con violencia contra las personas que tienen un sexo y una orientación diversas, que van más allá de la binaria y de la heteronormada, pues busquemos en las asociaciones LGBTIQ+, porque estas personas son expertas en estos temas. Muchas veces también caemos en un error al preguntarle a la familia de las personas trans que han perdido la vida, bueno, que fueron asesinadas por crímenes por odio, y muchas veces sus familiares tampoco tienen claridad de estos conceptos. Entonces, de nuevo, hay que preguntarle a personas especialistas. Estos conceptos que les he compartido y que les animo a que sigan investigando nos permiten presentar información con una visión más holística y respetuosa de los derechos humanos de las personas. Como hemos visto en estas dos clases, es importante comprender la importancia de incorporar la perspectiva de género en los textos que escribimos para evitar la discriminación y visibilizar la realidad de todas las personas a partir del sexo, género, identidad, orientación sexual y discapacidad. Pero no solo esto, el enfoque de género y el lenguaje inclusivo van más allá. Requieren de que a la hora de investigar, entrevistar y escribir sobre un tema, tomemos en cuenta la interseccionalidad, el género, la etnia, la clase, especie, discapacidad, orientación sexual, religión, casta, edad, nacionalidad y otros ejes de identidad para cubrir y retratar de mejor forma los fenómenos y con un enfoque de derechos humanos. Queda en ustedes leer otros manuales y guías para emplear un lenguaje inclusivo. En la siguiente clase veremos ejemplos positivos y negativos de coberturas de caso de violencia con una perspectiva de género. Muchas gracias.